Bien, en la semana 10 se trató el sistema cardíaco. Eh, bueno, tenemos que entender que el sistema cardíaco es un conjunto altamente especializado, cuya su estructura a nivel anatómico, su organización microscópica y su funcionamiento dinámico a nivel fisiológico permiten sostener la vida mediante el bombeo continuo de sangre. Es importante entender esto desde un enfoque morfofisiológico integrado, el cual implica observar cómo cada nivel, desde las células cardíacas hasta el ciclo cardíaco completo, participa coordinadamente en la circulación mayor y menor. Eh, para poder iniciar en la exposición, vamos a tocar algunos temas relevantes referidos al sistema cardíaco, los cuales son a nivel, revisar las partes a nivel anatómico, las partes del corazón, a nivel micro, la histología, tanto el músculo cardíaco y el sistema de conducción eléctrica. A nivel fisiológico, el ciclo cardíaco. También vamos a ver dentro de esto la regulación del gasto cardíaco. Como finalizando por la aplicación clínica, también un caso aplicado a la ciudad de Huancayo y algunas conclusiones. Bueno, vamos a iniciar con la parte anatómica o a nivel macro del corazón, entendiendo básicamente que el corazón se ubica en el tórax por detrás del hueso del esternón y por delante del esófago, aorta y la columna. Lateralmente se relaciona con los pulmones y descansa sobre la pared del diafragma que vendría a estar acá. El músculo pericardio es el corazón está envuelto por una bolsa protectora, ¿no? Que se denomina pericardio o epicardio, ¿no? El pericardio es fibroso a nivel externo, firmemente unido a grandes vasos y estructuras torácicas. El pericardio es seroso, con dos hojas fundamentales, la cual es la parietal y la visceral, que es el epicardio. Entre estas dos capas existe una capa fina que básicamente es una película de líquido que evita la fricción durante los latidos. Las cavidades cardíacas, el corazón básicamente posee cuatro cámaras que están divididas en dos aurículas, tanto la derecha y la izquierda, y dos ventrículos también, derecho e izquierdo. Eh, la irrigación coronaria eh, se da, bueno, arterial, que básicamente proviene de la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, y ambas básicamente nacen de la aorta ascendente, ¿no? Que es la que está acá. Estas son las que van a tener como función básica irrigar el miocardio y el epicardio, mientras que el endocardio se irriga por difusión. A nivel histológico, vamos a ver acá algunas láminas en distintos cortes, tanto en corte longitudinal y corte transversal. Eh, Tenemos que las características principales del músculo cardíaco son que tienen células mononucleadas con un núcleo central ovalado, como lo estamos viendo, ¿no? El tamaño aproximadamente de estos son de 15 micras de diámetro y pueden variar hasta 100 micras de longitud. Estas se encuentran dispuestas en cadenas ramificadas que se unen entre sí y presentan discos intercalares, complejos de unión especializados que permiten sincronizar la contracción muscular. Dentro de la microscopía también estamos viendo la estriación que van a proceder, que poseen estas, ¿no? Es muy similar a un músculo esquelético, pero son menos evidentes. Generan gran cantidad de mitocondrias y glucógeno, los cuales van a ser necesarios para el metabolismo energético continuo. Y la presencia de la lipofuscina, pigmento que aumenta con edad. También estamos visualizando a nivel de la capa de la submucosa, que se encuentran las fibras de Purkinje que tienen como función básica la conducción eléctrica,
Bueno, desarrollar acá las tres capas que posee en este caso el corazón, el endocardio, que es la capa más interna, nos vamos a enfocar o guiar de la luz que presenta esta. El miocardio, que es la capa media, y el epicardio, pericardio, que es la capa que va a recubrir en este caso a todo el órgano del corazón. A nivel fisiológico, vamos a explicar un poco el ciclo cardíaco, eh, que básicamente lo vamos a describir como una secuencia de eventos mecánicos y eléctricos que van a permitir tanto la eyección y el llenado del corazón. Este ciclo tiene una duración aproximada de 0,8 segundos y está dividida en dos subfases, que es la fase del diástole, que dura 0,5 segundos, y la fase del sístole, que es a 0,3 segundos. En el, en el diástole, básicamente el corazón se relaja y se llena. Para ello vamos a iniciar, bueno, de acuerdo a la imagen que tenemos, con con el llenado pasivo. Este llenado pasivo se da porque la presión auricular es mayor que la presión ventricular en ambos casos, ¿no? Tanto en el lado derecho y izquierdo. Cuando se da esta presión auricular, se abren las válvulas auriculoventriculares, que vienen a ser la tricúspide y la mitral, y va a ingresar básicamente a un 80% del volumen final diastólico, que eso se da a favor de su gradiente. Vamos a seguir con la segunda subfase, que vendría a ser el llenado activo, el cual se va a dar por una ligera contracción auricular. Esta contracción auricular básicamente va a empujar el 20% del volumen restante de la sangre que se encontraba en las aurículas, conocido como volumen telediastólico, que es aproximadamente 120 mililitros. Continuamos en este caso, con la contracción isovolumétrica, que ya vendría a formar parte del sístole. Eh, Básicamente en esta fase el corazón se contrae y expulsa la sangre. En la contracción isovolumétrica, lo que vamos a tener es que se van a cerrar las válvulas auriculoventriculares o tricúspide y mitral, ¿no? La presión aumenta sin cambio de volumen, y esta básicamente va a producir algo importante, que es el primer ruido cardíaco, ¿no? Justamente por, por lo que se están cerrando las dos válvulas auriculoventriculares. Tenemos la cuarta subfase, que vendría a ser la eyección, es donde se van a abrir las válvulas semilunares, que son las que van a conducir a los grandes vasos o a las arterias. El ventrículo va a expulsar aproximadamente 70 mililitros, que también lo conocemos como el volumen sistólico, ¿no? El 50 restante básicamente queda como una reserva aquí en los ventrículos. Y finalmente regresaríamos a la última subfase, que vendría a ser la relajación isovolumétrica, en la cual las válvulas semilunares se van a cerrar, tanto la válvula aórtica y pulmonar. No va a entrar sangre aún. Convertiente las cuatro cámaras se encontrarían vacías acá. Y esta va a hacer que generar el otro sonido importante, que es el segundo ruido cardíaco, ¿no? Se genera básicamente por el cierre de las válvulas semilunares. Hablando de esto un poco más, vamos a tratar sobre la regulación del gasto cardíaco y también la conducción eléctrica, entendiendo que el gasto cardíaco es el volumen de sangre expulsado por un ventrículo en un minuto. En un adulto aproximadamente, o bueno, vamos, antes de ello, vamos a hablar de cómo se calcula, ¿no? Se calcula el gasto cardíaco, la frecuencia cardíaca por el volumen de latido. Esto nos va a dar básicamente el gasto cardíaco por minuto. En una persona, un adulto promedio, este oscila entre 5,5 litros por minuto.
Vamos a ver dentro de ello la precarga, que es el estiramiento de las fibras cardíacas antes de la contracción, la contractibilidad, que es la fuerza que se va a generar a una misma precarga, aumenta en este caso la contractibilidad por la adrenalina y la noradrenalina, y van a disminuir en este caso el exceso de potasio y sodio. Y la poscarga, que es la resistencia que deben vencer al ventrículo para abrir las válvulas semilunares. A mayor poscarga, el volumen sistólico va a ser menor. Dentro de esto debemos entender que, por ejemplo, la frecuencia cardíaca normal de una persona oscila entre 60 a 100 latidos por minuto. Y la regulación química será por la adrenalina, la noradrenalina, el calcio, el sodio y el potasio. Eh, Hablando un poco más a nivel de conducción eléctrica, que bueno, tenemos en este caso que todo se va a iniciar en el nódulo sinusal, que es conocido también como marcapasos natural, el cual se encuentra en la parte superior de la aurícula derecha. Esta va a transmitirse al nódulo auriculoventricular. Del nodo auriculoventricular se va al haz de His, y estos se van a ir ya para ambos ventrículos a través de la red de Purkinje. Básicamente este es el circuito eléctrico que, que se da constantemente por el corazón. Finalizando ya, vamos a tocar un pequeño caso clínico, enfocado también acá en la ciudad de Huancayo, que es importante, en el cual tenemos un paciente masculino de 62 años con antecedentes de hipertensión arterial, que esta está siendo mal controlada, ¿no? A consecuencia de ese problema, acude a emergencia del hospital, presentando ya dos síntomas importantes de la hipertensión, que es la disnea y fatiga súbita, ¿no? Si hacemos una interpretación morfofisiológica de este caso, a nivel anatómico, vamos a ver que la hipertrofia del ventrículo izquierdo básicamente es común en pacientes de altura, en ciudades de altura como Huancayo, ¿no? Que estamos oscilando entre 3.200, un poco más metros sobre el nivel del mar. En este caso va a aumentar la poscara del corazón, y esto puede afectar el llenado. Si lo vemos a nivel histológico, las fibras cardíacas hipertrofiadas aumentan su tamaño, pero no se regeneran. Si se mantiene la isquemia, puede aparecer fibrosis por necrosis de cardiomiocitos. Y a nivel fisiológico, bueno, en base al ciclo cardíaco, va a disminuir la eyección ventricular, habría un menor volumen sistólico, se activa el mecanismo de Frank Starling, pero eventualmente va a fallar, y la frecuencia cardíaca va a aumentar como mecanismo compensatorio, ¿no? Si lo vemos como una aplicación clínica, el análisis integrado nos ayuda a comprender por qué el paciente presenta disnea. Es básicamente por la falla en la eyección, que va a llevar a una congestión pulmonar y por ende una menor oxigenación del cuerpo. Finalmente, ya para cerrar el tema, debemos entender que el estudio morfofisiológico del corazón permite comprenderlo como una unidad funcional donde la anatomía establece la arquitectura, la histología aporta las propiedades celulares y la fisiología explica la dinámica del ciclo cardíaco. Integrar estos niveles permite interpretar adecuadamente situaciones clínicas reales, como el caso que hemos visto del paciente acá en la ciudad de Huancayo, donde los cambios estructurales y funcionales explican la sintomatología y guían decisiones terapéuticas. Eso sería todo respecto al sistema cardíaco. Gracias.